¿Alguna vez te has preguntado por qué Estados Unidos decidió atacar México en 1914? Es hora de descubrirlo. En este vídeo, te llevaré a través de un emocionante viaje por la historia para entender por qué Estados Unidos invadió la ciudad mexicana de Veracruz y la mantuvo ocupada durante 7 largos meses. ¿La razón oficial? Detener un envío de armas a alguien llamado Victoriano Huerta. Pero, ¿realmente fue solo eso? Bueno, hay mucho más detrás de esta historia. Exploraremos cómo el petróleo mexicano y la Primera Guerra Mundial jugaron un papel importante en esta invasión. Únete a nosotros para entender cómo estos eventos históricos impactaron en el mundo de entonces. No te lo pierdas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más contenido emocionante que te mantendrá enganchado y aprenderás sobre la historia de una manera que nunca imaginaste. Vamos a descubrir juntos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Estados Unidos decidió invadir México en 1914? Bueno, déjame contarte una historia que cambiará tu perspectiva sobre este evento histórico. Todo comenzó con la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846 a 1848, donde Estados Unidos se apoderó de una parte considerable del territorio mexicano. Esto generó una tensión duradera entre ambos países, pero durante la presidencia de Abraham Lincoln hubo un período de calma. Sin embargo, las cosas volvieron a ponerse feas con el inicio de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, quien gobernó México durante mucho tiempo, alentó las inversiones estadounidenses en el país, pero las tensiones resurgieron con el éxito inicial de la Revolución Mexicana. Cuando Francisco Madero fue derrocado y asesinado, y Victoriano Huerta se hizo con el poder, las relaciones empeoraron aún más. Estados Unidos inicialmente reconoció el gobierno de Huerta, pero luego las cosas se torcieron, especialmente después de los terribles eventos de la Semana Trágica. El incidente de Tampico, donde marineros estadounidenses fueron arrestados, fue la gota que colmó el vaso. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos en ese momento, ordenó la preparación de la Marina para la ocupación de Veracruz. ¿El pretexto? Ayudar a las fuerzas constitucionalistas y evitar que Huerta obtuviera un lote de armas. Pero, ¿cuál era el verdadero motivo detrás de esta invasión? El petróleo mexicano jugó un papel crucial. En ese momento, el petróleo estaba emergiendo como el combustible del futuro, y controlar los yacimientos era de suma importancia estratégica, especialmente con la Primera Guerra Mundial en el horizonte. El cambio de buques de guerra de carbón a petróleo evidencia la importancia de este recurso. Durante la guerra, el petróleo se convirtió en el factor decisivo del poder militar. Los vehículos a gasolina revolucionaron la movilidad de las tropas y las potencias que controlaban el petróleo tenían una ventaja clara. Esto se reflejó en la victoria de los aliados, donde el petróleo desempeñó un papel crucial, como lo afirmaron los observadores de la época. Entonces, ¿fue realmente solo un acto de solidaridad con la democracia mexicana como Wilson afirmaba? Bueno, muchos creen que la ocupación de Veracruz tenía más que ver con el control del petróleo que con cualquier otra cosa. El incidente de Tampico fue solo el pretexto para asegurar una posición estratégica en la industria petrolera mexicana. La historia continúa y se pone aún más interesante. ¿Sabías que el incidente de Tampico desencadenó una serie de eventos que cambiaron el curso de la historia? Déjame sumergirte en los detalles. En 1911, México estaba produciendo un impresionante 12,6 millones de barriles de petróleo al año. Pero adivina qué. El 80% de ese petróleo se exportaba. ¿A dónde iba? Principalmente a manos de empresas extranjeras como la Standard Oil Company de John D. Rockefeller, quien controlaba gran parte de la producción a través de Edward L. Doheny. Lo que es aún más intrigante es cómo Porfirio Díaz y sus compinches del gobierno facilitaron estas concesiones extranjeras en detrimento del pueblo mexicano. Y las cosas no mejoraron cuando Madero llegó al poder. Madero intentó poner fin a esta explotación extranjera con impuestos sobre la producción de petróleo, pero esto solo enfureció a las empresas estadounidenses. Y cuando el gobierno de Estados Unidos conspiró contra Madero, las cosas se pusieron realmente feas. El episodio de la Decena Trágica marcó un punto crucial. Estados Unidos desconoció al gobierno de Huerta y comenzó a presionar a otros países para que también lo hicieran. Esta presión, combinada con el bloqueo estadounidense, dejó a Huerta desesperado por armas y financiamiento. Es aquí donde entra en juego el buque alemán Ipiranga.
Con un cargamento de armas destinadas a Huerta, este barco se convirtió en el centro de un conflicto internacional cuando intentó ingresar al puerto de Veracruz y fue confrontado por buques de guerra estadounidenses. El Ipiranga finalmente pudo descargar su carga en Puerto México, evitando la intervención estadounidense. Pero este incidente subrayó la lucha por el control del petróleo mexicano y la influencia extranjera en el país. Vamos a sumergirnos aún más en este intrigante capítulo de la historia. Imagina este escenario: los buques de guerra estadounidenses se congregan en las aguas cercanas a Veracruz, mientras en Washington, el presidente Woodrow Wilson aguarda ansiosamente la autorización del Congreso para iniciar la acción militar en México. La tensión crece a medida que se acerca el buque alemán Ipiranga, cargado con armas destinadas a Huerta. Es como una partida de ajedrez geopolítico donde cada movimiento tiene consecuencias imprevistas. La batalla de Veracruz no fue una simple escaramuza. Los soldados estadounidenses se enfrentaron a una feroz resistencia, enfrentando un escenario urbano desconocido para muchos de ellos. Sin embargo, con determinación y una superioridad de fuego abrumadora, lograron asegurar el control de la ciudad. Pero el costo fue alto: cientos de vidas perdidas y una profunda animosidad antiestadounidense que se propagó por toda América Latina. Pero aquí no termina la historia, ni mucho menos. Victoriano Huerta, atrapado en un oscuro pacto con el Imperio Alemán para recuperar el poder en México, terminó sucumbiendo a sus propios excesos. Mientras tanto, en los salones diplomáticos de Europa, Alemania trazaba un plan maestro para arrastrar a Estados Unidos a la guerra, con México como peón clave en el tablero geopolítico. El telegrama Zimmermann reveló las intrigas alemanas, desencadenando un torbellino de reacciones en Estados Unidos. La opinión pública clamaba por la intervención en la guerra europea, convirtiendo a México en un escenario crucial en el juego de las potencias mundiales. El impacto del telegrama Zimmermann fue como una chispa que encendió la llama del patriotismo en Estados Unidos. La nación se vio envuelta en un fervor de unidad y determinación, con la determinación de hacer frente al desafío alemán y proteger sus intereses. Este momento crucial no solo cambió el rumbo de la guerra, sino que también dejó una profunda huella en la historia de Estados Unidos y del mundo entero. Estos acontecimientos nos recuerdan la complejidad de la historia y cómo los intereses extranjeros pueden influir en el destino de naciones enteras. Pero más allá de las estrategias políticas y militares, estas historias también están impregnadas de tragedia humana y sacrificio. Y así concluimos esta emocionante inmersión en la historia. ¿Qué piensas de todo esto? Nos encantaría escuchar tus reflexiones en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de los eventos que moldearon el pasado y dejaron huellas en el presente. Si te cautivó tanto como a nosotros, no olvides darle un gran like, suscribirte para más contenido fascinante y activar la campanita para que nunca te pierdas nuestras futuras exploraciones históricas. Hasta la próxima aventura, amigos de la historia.